Voy a leer una pequeña ponencia, está dividida en 7 partes y trataré de ahorrarles muchos términos técnicos en la medida de lo posible. 1. Prospecto. La crítica previa ha descuidado la articulación que existe entre la transformación urbanística de la capital y la poesía de Buren, atendiéndose a desarrollar una investigación sobre el plano estilístico y el contenido superficial de las alegorías planteadas por los textos. Por eso, pensamos necesario estudiar el funcionamiento de los mundos representados para alcanzar una comprensión ideológica de su propuesta poética como imagen consciente, no refleja, sino reflexiva de la realidad. El presente trabajo pretende reconstruir los modelos de mundo representados en el primer poemario de José María Eguren, simbólicas, y su articulación con el horizonte histórico y cultural de la época. Para ello realizaremos el análisis de 2 poemas del autor y los confrontaremos con una lectura interdiscursiva de la novela corta de Abraham Valdelomar, La ciudad de los tísicos, publicada el mismo año. Nuestra hipótesis es que los poemas de simbólicas reconstruyen una imagen fantasmagórica de Lima como crítica ante una modernidad impuesta desde arriba, por las élites con acceso a ese tipo de experiencia producto de un contacto europeo, pero que no tienen un vínculo referencial con la realidad, sino que se diseminan en el plano discursivo, produciendo el cosmopolitismo en la literatura peruana de la época. Emplearemos un marco ecléctico que parte e incluye la retórica general textual de Tomás Alva Alejo, las categorías semióticas del crítico literario Mijail Bakhtin y el análisis tematológico de la literatura comparada propuesta por Seymour Chapman. 2. Paréntesis crítico de la poesía de José María Eguren. En 1986, Julio Ortega afirmaba que existen 6 metadiscursos implicados en el proceso de modernización de la capital. 1. El discurso de Lima como centro legitimador, nostálgico del pasado colonial. 2. El discurso de Lima como centro vacío, vejatorio y crítico, cimentado sobre la reivindicación de lo campesino provinciano. 3. El discurso de la Lima criolla, que proviene del encuentro de lo aristocrático con lo popular. 4. El discurso de la cultura popular. 5. El discurso especializado de las distintas academias de perspectiva urbanística o social. 6. Y el discurso literario, cuyas imágenes, cito, presiden paradigmáticamente nuestras percepciones más estables de la ciudad. Para Ortega, vuelvo a citar, la narrativa urbana empieza hacia 1905, bajo el doble signo de la urbanidad inglesa y el espíritu galante francés, con cartas de una turista de Enrique A. Carrillo, Cabotín, y culmina su versión de ese periodo de la primera modernización en la apología citadina de La casa de cartón, de Martín Adán, hacia 1928. La narrativa urbana no volverá a plantear una nueva imagen de Lima, sino hasta la década de los 50. Fin de la cita. Con cartas de una turista se inaugura en el siglo XX la novela propiamente urbana en la literatura peruana. Su espacio social es el del aristocrático balneario de Chorrillos, pero este desplazamiento al escenario de Lima solo refuerza su rol central. La urbe tiene aquí su tregua galante y deportiva. Como continúa Ortega, la obra está construida, cito, con un discurso sobre Lima donde notoriamente operan los distintos códigos de su percepción, por lo que la novela, en lugar de ser un espejo plural de la realidad, es un espejo del lector. Fin de la cita. La brevedad y el estilo contenidamente ornamental de la prosa, aunado al tono de intimidad de la epístola, instauran un subgénero complacientemente burgués, hecho a la medida del tiempo libre de su público, en el cual, cito, el espejo está siempre a punto de decir la verdad y el lector vive el suspenso de esa revelación que al final es necesariamente amable. Fin de la cita. Es en ese sentido que el comentario de Sebastián Salazar Bondy sobre José María Eguren se torna imprescindible para entender el lugar de enunciación desde el cual el autor de Simbólicas inscribe su proyecto poético. En Lima lo horrible, Salazar Bondy señala certeramente que el poeta barranquino prefirió integrarse con la niebla, ser una impresión más en el ambiente, quinta esencial hasta el sumo substancial y realidad limeña. Casi toda la literatura anterior y la que le fue coetánea hizo puntualmente lo contrario, atizar el infundo histórico y documentarlo. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, dicha apreciación parte de la esbozada por Mariátegui en su célebre ensayo sobre Eguren apareció en los 7 ensayos. Para Mariátegui, cito, la poesía de Eguren se distingue de la mayor parte de la poesía peruana en que no pretende ser historia, ni filosofía, ni apología, sino exclusiva y solamente poesía. Fin de la cita. Mariátegui colocaba la poesía egureniana dentro del marco de la literatura cosmopolita, que ya había tenido un precedente en Manuel González Prada. Para él, cito, Eguren representa en nuestra historia literaria la poesía pura, que no se preocupa del gusto del público ni de la crítica.
Yo creo que ese es el punto primordial de esta primera parte del trabajo, que es Cartas de una turista es un libro complaciente con el lector. Sin embargo, Eguren y Valdelomar van a ser escritores que no van a ser complacientes con el lector y que van a crear una escisión entre producción y público mayoritario, digamos. Mariátegui aventura una explicación genética para el simbolismo de Eguren y lo encuentra en lecturas del siglo de oro español propiciadas por su hermano, en la competencia pianística de su hermana y en la afición pictórica del mismo poeta. Plantea los tópicos interpretativos del exotismo, infantilismo, la fantasía y lo grotesco, y lo considera el fundador de una tradición que desde su punto de vista estaba más emparentada con el espíritu gótico que con el decadentismo, el preciosismo y el bizantinismo. Lo que el mismo Mariátegui había compartido en su juventud. A la par, lo condena implícitamente porque, cito, habría necesitado siempre evadirse de su época de la realidad. Este es un comentario que yo no comparto en lo personal con Mariátegui. Fin de la cita. Pese al argumento que trasluce tesis del positivismo determinista como explicación de la génesis de su poesía de cámara, en el cierre del artículo dedicado al poeta barranquino, Mariátegui realiza una idea original: la juguetería eureniana como parodia de la tecnología del mundo moderno. Por otro lado, en un artículo aparecido en 1928, Jorge Basadre plantea que es con él con quien se inicia la separación radical entre el poeta y un auditorio acostumbrado a consagrar su figura. Este alejamiento de la opinión pública se debe a que su propia producción literaria no comulgaba con la poética del modernismo. Resalta además que la generación que aprobó y celebró su obra fue la vinculada al ámbito periodístico, encabezada por Valdelomar. Basadre clasifica su producción dentro de 4 facetas: un lirismo romántico, el paisajismo, el simbolismo propiamente dicho y el creacionismo. Del segundo, del lirismo romántico, dice que él está siguiendo a Enrique A. Carrillo en la transposición musical del paisaje. Comparte con Mariátegui varios de los tópicos interpretativos hegemónicos que regirán los acercamientos posteriores a la poesía de Eguren: infantilismo, ironía, musicalidad, aristocratismo. Sin embargo, parte de su lectura fue ignorada. Me refiero a la lectura de Basadre, como la influencia del prerrafaelismo pictórico o su estética, cito, larvada, evanescente, enfermiza, fin de la cita, que la emparentaba con el decadentismo finisecular. 4 años después, como un criterio de análisis enfocado en los aspectos formales de la obra y una sistematicidad consecuente como un trabajo de amplia envergadura, Estuardo Núñez, en su tesis doctoral La poesía de Eguren, del 32, que contribuyó a fijar al poeta dentro del canon literario peruano, evaluaba la recepción crítica que hasta el momento había recibido la producción poética de Eguren, acentuando la incomprensibilidad con la que fueron acogidos sus primeros textos. Núñez ponía de relieve la importancia de las revistas de la época, sobre todo de contemporáneos, Colonia y Amauta, para la escritura y publicación de simbólicas, la canción de las figuras y rondinelas, respectivamente, y advertía que la actitud selectiva del poeta ante la palabra es un gesto que revela su modernidad. Núñez se percató del uso mesurado de la metáfora en Eguren, dado que su poesía es, cito, descriptiva, declarativa, pero descriptiva de un reino que se desarrolló en la irrealidad, en la fantasía, y que se trasluce en imágenes sugestivas. Fin de la cita. Encontraba una regularidad estructural en sus poemas y los clasificó en 3 tipos: simétricos, coherentes en sentido y forma, de rondón, donde las figuras se mantienen en movimiento sin desaparecer, y asimétricos, frecuentes en su último poemario, Rondinelas. Destacaba como Mariátegui la afiliación con González Prada, e incluso hizo una comparación entre un poema de exóticas y uno de simbólicas. Su estudio se cierra con una valiosa esquematización del devenir poético de inicios del siglo XX que Núñez organizaba en 3 fases: la melopéica, con Chocano, que se basa en la propiedad musical de las palabras; la fanopéica, con Eguren, en la que prima la proyección de imágenes, que me parece lo más importante de su poesía; y la logopéica, de la vanguardia, como una permutación lúdica e irónica de vocablos. Como se puede colegir, la visión de la poética de Eguren, que esboza Salazar Bondi, dialoga abiertamente con la tradición crítica que se inicia muy temprano en la segunda mitad de la década de los años 20 del siglo pasado, por lo que su aseveración de que no hubo quien entendiera que Eguren coincidía espiritualmente como nunca nadie con la atmósfera de la ciudad, con la esfumada interioridad de los corazones solos, con la materia melancólica que se entreteje en las soledades del auténtico limeño, en las que el poeta se hibernó hasta no ser, carece por completo de originalidad, aunque no de importancia,
porque permite reactualizar un discurso que se opone abiertamente al de la modernización literaria llevada a cabo por la burguesía urbana de tono complaciente e ingenuo, que fue cancelada, según Ortega, como ya hemos referido, por la novela experimental de Martín Adán. Sin embargo, conviene agregar a este breve comentario sobre la recepción crítica enfocada en la visión del urbano en la poesía de Buren, el artículo de Roberto Paoli de mediados de los 70, en el que con una perspectiva distinta vuelve a remarcar el decadentismo de la poesía de Buren expresado en, cito, seguras constantes, la noche, la niebla, los fantasmas, el desfile y la danza, el tránsito, que son indicios y signos de una visión acentuadamente personal, expresada las más de las veces por medio de un lenguaje centrado y abstinente. Fin de la cita. Que tiene como correlato la fabricación de sus fantoches. Paoli pretende establecer una conexión entre la figura del poeta, evocada por César Moro, con la de Flandón, influenciada no por el Lima colonial, sino por el Art Nouveau de las quintas de Barranco, con sus colores tenues, sus motivos ornamentales, propios de un balneario fin de siglo, un falso gótico y su eclecticismo decorativo. Fin de la cita. Bueno, esto lo puedo pasar. Agrega como hecho peculiar que el mundo representado de Buren está poblado de fantasmas que se mueven en él como en un Hades nebuloso y mudo. Fin de la cita. Fruto del sentimiento nostálgico de la vida que los embargaba, pero a la vez su aislamiento es amenizado por el tropo de la danza. Alude a una estructura básica en la poesía de Buren, cito, debida a esos símbolos espectrales cuya única dinámica puede ser la de un movimiento de aparición-desaparición, llegada-salida, de paso o tránsito delante del poeta que escucha o ve absorto y estremecido ese movimiento misterioso. Fin de la cita. La circularidad y el paralelismo propio de una acción no progresiva son las responsables de la sensación de estatismo en sus textos. Por último, Gema Areta propone una de las últimas visiones globales de la poesía de Buren, aunque su análisis se centra en sus dos primeros poemarios. Areta destaca que la vida del poeta fue un constante destierro inmóvil de Lima, una huida a través de una serie de espacios que rodeándola le evitan. Fin de la cita. Areta busca encontrar las claves poéticas burenianas, para lo cual se remite a una entrevista realizada por Vallejo a Buren en 1918, en donde el entrevistado discierne entre un simbolismo de la frase, el francés, y otro del pensamiento, que en términos de Areta, cito, inicia el abandono del movimiento modernista que César Vallejo sellaría definitivamente. Fin de la cita. Esto sería producto de una reacción contra la estética de Estado, acentuada bajo el gobierno de Leguía y representada por Chocano, por lo que, cito, en la juventud vanguardista encontrará su primera generación de lectores. Fin de la cita. Para Areta, la modernidad de Buren estriba en su capacidad para el montaje de los grandes temas de la iconografía gótica. La ansia de la muerte, la miniatura, la nave de los locos, el paisaje de leyenda, en un desfile de personajes fantochescos. Cito, el grotesco de simbólicas es esencialmente realista más que modernista, receptor de la cultura cómica popular y de la cosmovisión carnavalesca medievales, está exento del tono lúgubre, terrible y espantoso de la risa cruel del grotesco modernista. El humor actúa como una forma que libera la conciencia, el pensamiento y la imaginación. Humorismo de la fantasía, que se utiliza las ideas peligrosas para que nunca hieran. Fin de la cita. Esto tendría sus raíces en la obra de Cervantes y Shakespeare y lo aproximaría a la estética lúdica de Pirandello. El sentimiento de lo contrario de Pirandello, textualizado en simbólicas por el desdoblamiento en lo trágico y en lo cómico del código modernista, sería la fuente de las alegorías de Buren como, cito, imágenes e ideas en oposición. El balance final de Areta esclarece que mediante estas dos obras, me refiero a las simbólicas y la canción, Buren, cito, ofreció a sus lectores el proceso de carnavalización de la escritura modernista, para la descripción de un mundo cuyo corazón antiguo tenía algo de esclavo en su altivez. Fin de la cita. Con lo que logró su liquidación en el terreno de la poesía culta y consolidó el terreno propicio para la experimentación de la vanguardia peruana. 3. El panorama cultural de la República aristocrática en la obra de José María Eguren. Sobre la base de los apuntes anteriores podemos inferir que la construcción de una imagen de la modernidad, signada por la alegorización carnavalesca desde su posición excéntrica respecto a los núcleos de poder y transformación del IVA, debe ser entendida, para el caso de Buren, a partir del contexto cultural y social de la producción del autor. La irrupción de un discurso alternativo de la modernidad puede ser interpretado como una temprana reacción ante el positivismo, imperante de la época, y antecedente de la acogida del vitalismo y racionalismo bersoniano en determinados sectores de la intelectualidad de inicios del siglo XX. En las décadas siguientes, figuras como la de Allan Kardec se hicieron muy conocidas en el ámbito de la élite limeña.
De esta forma se puede entender la aparición en 1904 de ese decadentismo espiritista en los cuentos malévolos de Clemente Palma, que Eguren había leído, e incluso llegó a transformar uno de ellos en el poema titulado China la Blanca, incluido en su primer libro. La preponderancia que adquiriría en la vertiente idealista del modernismo la filosofía de Berzón es patente y puede ser comprobada con la publicación de un artículo de divulgación sobre su pensamiento en el Mercurio Peruano de 1918, órgano que aglutinó a los más célebres representantes de dicha generación. Como afirma Areta sobre el esquema de tránsito que Pauli distingue en los poemas de Eguren, este, cito, parece ser la coordenada temporal de una poética que manifiesta una influencia directa de la metafísica y la oración de Berzón. Eguren reproduce punto por punto los conceptos del tiempo físico como forma espacio hecho de una multiplicidad infinita de puntos mensurables y plantea la necesidad de establecer una nueva cuantificación para la conciencia, para el conocimiento intuitivo, porque los estados psíquicos como el sueño no son mensurables. La conciencia viva a los hombres es duración, es decir, tiempo personal y sin medida. Fin de la cita. El relativismo epistémico, como lo llaman Sokal y Bridgman, parte de una tradición filosófica que privilegia la intuición a la experiencia subjetiva sobre la experiencia subjetiva sobre la razón, y que tiene en Berzón a uno de sus representantes más importantes. La influencia de este tipo de discurso en el horizonte poético de Eguren es manifiesta por él mismo en uno de sus textos en prosa. Cito: la piedad es inseparable de la belleza, es un valor estético, no por el bien que es un valor moral, sino por el elan y sentimiento. Se refiere al elan vital, ¿no? que es un concepto clave en la filosofía de Berzón. A la par, el contexto histórico de la producción poética de Eguren está suscrito por los profundos cambios acaecidos en la urbanística de la ciudad de Lima. Como señala Gabriel Ramón Jofré en un interesante artículo sobre los ciclos constructivos que modificaron la morfología de la capital, la orquestación de la gran ciudad se ubica dentro del ciclo iniciado con la República Aristocrática en 1895 y se prolonga hasta 1919. En este se produce, cito, la huida al sur de las clases altas que contribuyó a la densificación de las grandes residencias y del centro en su conjunto. Será precisamente en esta coyuntura de crecimiento y hacinamiento que se dé el auge del higienismo. Fin de la cita. Podemos resumir las preocupaciones cardinales del proyecto urbanístico de las postrimerías del siglo XIX y principios del siglo XX en tres: alojar, conectar y exhibir. Con el arribo de la modernidad, indica Carmen McEvoy, cito, escritores como Valdelomar y Miota se ocuparon de personajes citadinos a la vez que definieron a la urbe limeña como un espacio provisional y a la experiencia urbana como una en la que primaba lo transitorio y lo inconexo. Fin de la cita. A partir de lo cual, Lima, además de ser un espacio urbano con características definidas, se convirtió en una forma narrativa. En los años crepusculares de la República Aristocrática, los periodistas intelectuales de los periódicos y revistas limeñas democratizaron la esfera pública y modelaron la sensibilidad urbana. Es bajo estas coordenadas que las apreciaciones de McEvoy se emparentan con el fenómeno de los cronotopos artísticos estudiados por Mijaíl Bakhtin. El paso del contexto al texto no es un proceso duplicativo, lo que se efectúa es una refracción de la realidad. Siguiendo la explicación del modelo de la Test-West o teoría de la estructura del texto y la estructura del mundo, ampliada 2, elaborada por Tomás Albadalejo, es factible abrir la comprensión ideológica o modelo del mundo del texto porque es mediante la intencionalización que el autor transforma en intención textual, en macroestructura, los materiales extensionales que ha obtenido como estructura del conjunto referencial a partir del establecimiento de un modelo de mundo. Una operación poética que le permite convertir la extensión, la realidad, elaborada por un texto literario en una construcción lingüística y artística. Su configuración es generada por el nexo entre la producción cultural y la producción social del discurso que se refiere al mundo. En un inicio, las estrategias narrativas responden al ámbito social que las engendra y concierne llamarlas imágenes de dicha situación. Sin embargo, su repetición disminuye la productividad del acontecimiento del discurso, su relevancia y peso político. De esta forma se fijan en el imaginario colectivo los cronotopos artísticos o metadiscursos, como diría Ortega, categoría que Bakhtin define como, cito, la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista artístico y el espacio a su vez se intensifica, penetra en el movimiento del tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el espacio y el espacio es entendido y medido a través del tiempo. Fin de la cita.
Tanto para Bakhtin como se infiere también para McEvoy, son estos cronotopos los que determinan los géneros discursivos preponderantes de una época. Nuestra hipótesis de interpretación parte de la premisa de que los textos de simbólicas remiten al cronotopo de filación decadentista y bersoniana de la ciudad espectral, que pretende refractar los espacios urbanos en los que la modernidad como factor de la sensibilidad del sujeto es refutada por un proceso de modernización real, que va a la saga de la experiencia de determinados grupos que tienen acceso, mediante los canales semióticos de la época, a esa experiencia. Marshall Berman explica el origen de este fenómeno como una tensión entre dos formas del modernismo a inicios del siglo XX. Cito: en un polo podemos ver el modernismo de las naciones avanzadas que se edifican directamente con los materiales de la modernización política y económica y sacan su visión y su energía de una realidad modernizada, aun cuando recuse esa realidad de manera radical. Y en el polo opuesto encontramos un modernismo que nace del retraso y el subdesarrollo. Se ve obligado a basarse en fantasías y en sueños de modernidad. Fin de la cita. Como dice McEvoy, los actores sociales que carecieron debido a los encuentros entre sus productos culturales de un proyecto hegemónico para sustentarlos, cabría recordar acá el desclasamiento de Guren y el truncado gobierno populista de Billinghurst en el que colaboró Valdelomar. Se fueron creando las bases para la forja de un sentimiento muy cercano a la experiencia de la modernidad, el de la nostalgia. Las dos obras que son el centro de este trabajo, Simbólicas y La ciudad de los tísicos, publicadas ambas en 1911, tienen como centro justamente este sentimiento de la modernidad, el sentimiento de la nostalgia. 4. Análisis tematológico de La ciudad de los tísicos de Valdelomar. Tomando en consideración lo que señala Seymour Chapman a propósito del método tematológico, es necesario que cada valor temático posea un, cito, valor de supervivencia, esto es, mediante su asociación personal debe emerger convertido en contemplación pública, al igual que otras declaraciones públicas, la validez de la formulación de un tema puede ser discutida y los lectores, en este caso oyentes, pueden ser persuadidos de su aplicabilidad al texto. Es lo que trato de poner a prueba en este momento. Voy a plantear un tema y someterlo a su valor de supervivencia. Por lo que apelamos a una definición consensual y dialógica de lo que entendemos por unidad temática, que elaboraremos a partir de la confluencia con otras visiones críticas sobre la obra de Valdelomar. McEvoy comenta, refiriéndose a La ciudad de los tísicos, que, cito, el leitmotiv de la novela, que apareció bajo la modalidad de entregas en la revista Variedades, era el pánico. La furia de uno de los personajes centrales, Margarita, a quien la tisis agudiza la percepción de las apariencias, llevándola a formular teorías extrañas, se entremezcla de manera lujuriosa con el pánico que ella y todos los enfermos que la rodean sienten frente a la muerte. En un análisis tematológico, este sería el tema central, al cual se encontrarían subordinados el resto de temas. Se puede comprobar esta apreciación en base a los mecanismos que nos propone Chapman, la redundancia, la intensidad y el cierre. Para ello expondremos la estructura de la novela corta de Valdelomar. La ciudad de los tísicos posee una estructura doble. Por un lado, modo de paréntesis de la parte 2, que es la central, llamada La correspondencia de Abel Rosell, abre la novela la parte 1, conformada por dos secciones, El perfume y Rosas coloniales, y la cierra la parte 3 con un capítulo titulado El Ocón. Por lo tanto, estamos ante dos narradores diferentes, uno que narran desde espacios distintos acontecimientos no simultáneos. Por un lado, un dandy criollo que vive en Lima y está ubicado en un futuro cercano a los hechos relatados, y por el otro, su amigo Abel Rosell, extranjero a quien conoció en Francia, tísico y que ya muerto, a través de sus cartas, describe la sociedad de B, aldea campestre que acoge una cosmopolita comunidad de gente enferma. Con respecto a la sección que conforma el antecedente al núcleo de la obra, también puede ser segmentada en dos partes, la que narra el encuentro con la misteriosa Magdalena Liniers y la que corresponde a la descripción de su desplazamiento por varios espacios paradigmáticos de Lima. En este segundo segmento predomina el tono propio de la crónica modernista practicada por Valdelomar, con su inclinación por los lugares escondidos que están signados por los campos semánticos de lo ruinoso y lo sórdido. Dice, hemos atravesado la ciudad. El uso del plural delata el género que influencia su prosa. Su relación de los edificios coloniales muestra una concepción estática del tiempo, estancado como los viejos rosales que exhalan sus amores de agonía, de la quinta del Virrey Amar.
Una remembranza de la Perricholi, quien, cito, hizo una página de encantador pecado para la historia galante de la colonia, fin de la cita, establece la correspondencia entre el mal y el amor, sensual como inseparables. Pero el peligro de lo bello será patente cuando describa a las mujeres de un cuadro de Merino, cito, dos animalillos refinados con algo de vampirezas y algo de reinas, fin de la cita. La risa macabra, como tópico de su horizonte estético, la encuentra en los eriáticos huacos, cito, de barro son decadentes, hay que verles sonreír, fin de la cita. Los restos arqueológicos petrificados son, cito, objetos muertos, olvidadas o mistificadas por los profanos, fin de la cita. Su comparación del indio con el huaco hace del primero una pieza de museo, un objeto de exhibición. La necrofilia se perfila a partir del descubrimiento de la imagen de la muerte para los indios, más medieval que incaica, la danza de la muerte. Cito, esta apetecible sonrisa de la muerte incaica me hace amar a la muerte. Fin de la cita. La escultura de una muerte arquera cristiana le permite ubicar en Baltasar Gavilán a la figura del artista decadente. Cito, un espíritu enfermizo que soñó escenas lúgubres, tuvo alucinaciones y murió poseído, debió ser pálido, callado, enigmático y sombrío. Fin de la cita. Como todos los tísicos de B, el pueblo, como todos los tísicos que habitan el pueblo de B. El depósito de la catedral le da acceso al panteón de los dioses caídos, mutilados, cito, porque aquí, en los templos, en estos rincones que los fieles no conocen, hay los dioses muertos e insepultos. Fin de la cita. Una especie de anticipación contemporánea al dios cansado de Guren. Por último, el narrador cronista culmina su recorrido ante el primer urbanista de Lima. Cito, junto a un altar en desgracia un túmulo se descubre. Son los restos del conquistador don Francisco Pizarro. Solo queda el gobierno un esqueleto carcomido y descuidado, un corazón secado en alcáliz y una fecha. Sin embargo, la cabeza es auténtica. Fin de la cita. Encarnación de la ciudad, su putrefacción e inautenticidad como metáfora de la operación de desrealización de Lima que ejecutaba el de Lomar. La sección central, conformada por las 17 misivas de Rosell enviadas entre noviembre del primer año y septiembre del siguiente, construyen una de las metáforas más comunes del decadentismo, como en las novelas Au revoir o La montaña mágica. La ciudad aislada y enferma. Este cronotopo artístico, en términos bactinianos, funciona en base a 3 coordenadas. 1. Una imagen del hombre en la historia, como un cuerpo enfermo propio. 2. Una dinámica de relación con el otro, como el amor a la muerte. 3. Una configuración del espacio social como una aldea de fantasmas. Las 3 pequeñas metáforas corresponden respectivamente a la imagen de la artística como un ser hipersensible y asocial, a la necrofilia y el vampirismo en las relaciones interpersonales y a la comunidad artista opuesta al vitalismo en la salud burguesa. La presencia de disparidades de términos distantes como amor-enfermedad, pasión-santidad, esteticismo-modernidad, nacimiento-muerte, producen contrastes violentos que remiten al espacio mítico en donde conviven sin contradicciones. La ciudad vacía, en la cual, cito, una niebla espesa lo invade todo y los objetos, las cosas, los tejidos se confunden en el gris de este día tétrico. Fin de la cita. Es el escenario perfecto que sintetiza el rechazo a una modernidad positiva, tecnológica y materialista. El enigma del triángulo amoroso entre Liniers, Egadí y una señora que lo visita quincenalmente es resuelto en el último capítulo. El narrador cronista lo relata desde el tiempo presente. Cito, hoy he recibido un billete cifrado con 2 iniciales, LML. Fin de la cita. La entrevista le da la clave para entender que además de tratarse de la mujer que vio en la perfumería al inicio del relato, es él el que ha construido una imagen ideal de la comunidad como producto de su imaginación poética y por extensión que su imagen de Lima también es cronotópica. Cito, es usted un artista, ahora yo le aconsejo que no vaya, visitará usted una ciudad fantástica y encontrará una vulgar aldea de sierra. Fin de la cita. Otra vez, Margarita se presenta como una de las imágenes recurrentes de Guren, la de la mujer evanescente, la belleza peligrosa prerrafaelista. Cito, tuve miedo, el sonido de su voz me parecía sepulcral. Fin de la cita. Que con su ida se lleva, cito, el encanto de la aventura. Fin de la cita. Como vemos, tanto el cuerpo propio del enfermo, el amor a la muerte y la aldea de fantasmas hacen una directa referencia al leitmotiv de McEvoy, aunque la percepción de la muerte no es asumida como pánico, sino como angustia, la angustia creativa de ese artista hipersensible que es atacado por aquel sentimiento moderno por antonomasia, la nostalgia, que etimológicamente significa el dolor por el regreso, no por la partida. 5.
Análisis de la carnavalización del discurso modernista en Simbólicas de Eguren. Con el objetivo de alcanzar la dimensión cronotópica de Simbólicas, hemos elegido dos poemas, Las bodas vienesas y La tarda, porque exhiben con mayor nitidez la configuración de un modelo de mundo por parte de la instancia responsable de la organización de los textos. Además, tienen similitudes temáticas con secciones de la obra que utilizaremos para el análisis interdiscursivo, me refiero a la novela de Valeromar, lo que evidenciará que sus configuraciones cronotópicas correspondieron a un horizonte cultural en el cual estuvo también inmerso Eguren. Primero se segmentarán los textos y ubicaremos los núcleos temáticos, luego se analizarán las redes asociativas para abordar los aspectos carnavalescos que Areta distinguió en este poemario. Después se abordará a los interlocutores y los personajes en sus relaciones dialógicas. Ya. Análisis de las bodas vienesas. Primero voy a leer el poema. En la casa de las bagatelas vi un mágico verde con rostros en ceño, y las cincidelas vistosas le cubren la barba de sueño. Dos infantes oblongos deliran, y al cielo levantan sus rápidas manos, y dos rubias gigantes suspiran, y el coro preludia a cretinos ancianos, que es la hora de la maravilla. La música rompe de canes y leones, y bajo chinesca pantalla amarilla se tuercen guineos con sus acordeones. Y al compás de los címbalos suaves del hijo del Rino comienzan las bodas, y con sus basquiñas enormes y graves preséntanse mustias las primas beodas, y malgraves de añeja Germania, y el rutilo extraño de blonda melena, y llega con flores azules de insania, la bárbara y dulce princesa de Viena. Y al dulzar de Virginias camelias va en pos del cortejo la banda macrobia, y rígidas fuertes las tías Amelias, y luego cojeando la novia, la luz de Varsovia. Y en la racha que sube a los techos se pierden al punto las mudas señales, y al compás alegre de enanos deshechos se elevan divinos los cantos nupciales. Y en la bruma de la pesadilla se ahogan luceros azules y raros, y al punto se extienden como nubecilla el mago misterio de los ojos claros. Segmentación textual. El poema puede ser dividido en tres segmentos. El primero corresponde al verso 1 al 12 y tiene como unidad temática: el locutor personaje contempla en la casa de las bagatelas una fiesta maravillosa plagada de seres grotescos. El segundo segmento, del 13 al 29, tiene como unidad temática: se aproxima el cortejo de los novios y se inicia la ceremonia. El tercer segmento, de los versos 30 al 33, como unidad temática: la visión del locutor personaje se torna pesadillesca y este parece despertar. Aspectualización carnavalesca. Bakhtin diferenciaba entre el carnaval como festejo, que no es un fenómeno literario, es una forma de espectáculo sincrético con carácter ritual, de la carnavalización, que es, cito, la transposición del carnaval al lenguaje de la literatura. Es decir, hay una diferencia entre el fenómeno del carnaval y la carnavalización como un fenómeno literario de transposición. La percepción carnavalesca del mundo trabaja en base a 4 categorías. 1. Excentricidad, el mundo al revés. 2. La familiaridad, aniquilación de las distancias en el contacto. 3. La disparidad, unión de contrarios. Y 4. La profanación, sistema de rebajamiento. Por otro lado, las acciones carnavalescas se encuentran concentradas en el rito doble de la coronación burlesca y el destronamiento del rey del carnaval, que son acompañadas por otros ritos menores: disfraces, mitificaciones, garras jocosas, intercambio de injurias o presentes, etc. Por último, existen 4 imágenes fundamentales del discurso carnavalizado: el fuego, la risa, la plaza pública y el infierno. En ese sentido, podemos reunir los elementos del poema en 2 redes asociativas: la de la fiesta galante simbolista y la de la disparidad carnavalesca. En la primera son ejemplos: bodas, bagatelas, música, compás, basquiña, malgraves, flores, princesa, camelias, cortejo, etcétera, un largo etcétera. Encontramos que se presenta el tópico del mundo al revés. De la segunda, en cambio, infantes oblongos, rubias gigantes, canes y leones, címbalos suaves, bárbara y dulce, azules de insania, mudas señales, la novia coja. Encontramos en esta segunda red asociativa que se presenta el tópico del mundo al revés, una desviación del curso normal de la vida. El opus de la fiesta galante, propia del simbolismo francés, es parodiado, dado que el retraso de la novia no es voluntario, sino que es producto de un defecto físico.
Por otro lado, se origina la excentricidad que pone de manifiesto los aspectos subliminales de la naturaleza humana en formas sensoriales y concretas. Un mágico verde con rostro, cretinos ancianos, primas beodas, banda macrobia, enanos deshechos. La idea de espectáculo sin escenario ni actores es patente, dado que los personajes no guardan las distancias y que a pesar del estrato que representan, descienden y participan del frenesí de la música ejecutada por miembros de condición servil. Sin embargo, no se llega a efectuar una aniquilación completa de las distancias, dado que otros personajes no participan de la familiaridad carnavalesca como el resto. Malgrave y añeja Germania, Rutilo extraño, la princesa de Viena. La relación entre la novia y la princesa parece ser de antítesis, aunque esta última junta atributos muy disímiles, bárbara y dulce. Podemos percibir el principio de la acción carnavalesca, el rito de la coronación y destronamiento. La coja será investida en ese día de fiesta en donde todo es inverso, como esposa prostituta del hijo del reino. Dicho acto funciona como una demostración de la relatividad de toda situación de jerarquía. De lo anterior se desprende que la idea de los dobles paródicos, que representa la muerte y negación del protagonista para su renovación después de la purificación por el fuego y la risa, el fuego de esos luceros azules y raros que parece liberar del ensueño pesadillesco al locutor personaje. 3. Dialogicidad. El texto presenta un locutor personaje, bi, y un alocutario no representado. El hablante parece estar atrapado en un diálogo interiorizado, una deliberación consigo mismo de carácter monológica, plausible por su asombro ante el espectáculo en el que se encuentra inmerso, pero también notorio un paulatino ocultamiento del yo, señalado en el texto por el uso frecuente de la partícula impersonal se, junto a los verbos, como se efectúa como efecto de un despertar paulatino y del abandono del mundo funambulesco. 4. Síntesis cronotópica. El descubrimiento de las claves de la literatura carnavalizada que se opera en el texto nos da la posibilidad de bosquejar una lectura desde el enfoque propuesto. Asistimos aquí a la profanación sacrílega de un tópico de los códigos simbolistas, la fiesta galante, pero a su vez se esboza una propuesta sobre el cambio y la transformación de las formas solidificadas por la tradición literaria a través de su muerte y renovación, acto doble que efectúa Eguren en el poema, investido así por el cronotopo del encuentro como camino a la experimentación. Voy a saltarme el análisis de la tarda y voy a ir de frente hacia el final de la ponencia. 6. Análisis interdiscursivo. Para ampliar la comprensión del texto se debe generar relaciones de intertextualidad, ya que de este modo pueden aparecer rasgos textuales que permanecían ocultos en una confrontación previa con otros. Ese es el fundamento un poco del análisis interdiscursivo. A continuación procederemos a realizar dicho análisis en el primer nivel, en el análisis analítico entre dos discursos concretos, entre los dos poemas anteriores con dos capítulos de La ciudad de los tísicos. Básicamente me iba a enfocar en el matrimonio y Rosalinda la triste. Voy a hacer una síntesis de esta parte. 1. La aldea enferma y el cuerpo propio enfermo. En el matrimonio también asistimos a la narración escrita, dado que la novela de Valdelomar tiene una sección bastante amplia formada por las cartas de un amigo al narrador llamado Abel Rosell de una boda. Como en el poema Las bodas vienesas, los personajes representan esa disparidad pesadillesca. Cito, una pareja, estoy citando a Valdelomar, una pareja de muertos a los que escoltará un ejército de fantasmones vestidos de negro. Fin de la cita. También se hace uso de la repetición como en cito, todos tísicos, 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 similar a la repetición cojeando, cojeando a la novia. El decadentismo de Valdelomar parece exento de la vitalidad propia del poema de Eguren, a pesar de la condición deficiente que vincula a las dos novias. Su vida es un esfuerzo febril por aferrarse a los minutos que van y luchan porque ninguno pase sin ser sentido, íntegramente. El texto, el ambiente de bruma, es el mismo del texto narrativo. Cito, la neblina nos envuelve todo, fin de la cita, y en ambos anuncia el despertar de algo, la naturaleza tempestad, el locutor de la pesadilla. La idea del seudónimo en el capítulo puede ser entendida como un equivalente a la profusión de figuras alegóricas que conforman la mitología de la poética de Eguren, una evasión de la particularización vulgarizadora. Por último, existe una unión entre lo tétrico y lo carnal, que detectamos también en la tarde. Cito, se han apagado las luces, suena aún el piano en la sala abandonada y se hace el champán. Luego los labios ardientes se juntan a los míos y qué beso. Fin de la cita. La figura del rayo como imagen del fuego que consume la fiesta y purifica al protagonista del relato por medio de una experiencia casi espiritista. Voy a ir a la conclusión. 7. Cierre.
El presente estudio pretendía justificar la hipótesis de trabajo esbozada en la introducción. La influencia de los discursos decadentistas y espiritistas y el irracionalismo de Bergson fue la base para la reacción contra la modernización de Lima, producto del ciclo constructivo de la República Aristocrática y luego del oncenio, que se puede desprender del análisis de los cronotopos construidos por los poemas de simbólicas de Guren. Paradójicamente, ese mismo proceso, llevado a cabo al menos en el campo discursivo, sino económico y social, excepto por la experiencia de Billinghurst, fue responsable de la aceptación de su poesía en la década siguiente. Por otro lado, la modernidad espectral de la poética gureniana se distingue de la de los prosistas modernistas, como lo hemos tratado de sostener por medio del análisis, por incluir tópicos medievales que le hacen permeable un enfoque interpretativo que emplea, como el nuestro, las categorías derivadas de la carnavalización literaria. Queda pendiente determinar el desarrollo de las imágenes cronotópicas de Guren en sus otros poemarios y determinar el trayecto de sus transformaciones para entender mejor las relaciones con el horizonte cultural de un intelectual que ha sido autoexiliado por la crítica de la modernidad. Gracias.